estamos nuevamente transmitiendo por este medio para conversar, discutir, aprender, proponer, modificar las cosas que vamos creando, sobre todo en relación a cómo vivir cada vez mejor y mejor. Ya yo le he insistido y sigo insistiendo en eso, de que la mejor forma, el método más amigable, más ventajoso, más expedito para vivir cada vez mejor y mejor es atender a la experiencia. Es atender a la experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de miles y miles de años. Y eso es lo que conocemos como sabiduría. Recurrir a la sabiduría. Recurrir a las formas como los seres humanos hemos ido levantando esa torre, ese edificio, ese Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ese Burj Khalifa acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras reales posibilidades y cómo utilizar eso de la mejor manera. ¿Ya? Rendirnos ante la experiencia. ¿Por qué? Porque no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo. Efectivamente, no es así. Alrededor de 1600 no sé cuánto, cuando Isaac Newton logró hacer esa maravillosa síntesis que plasmó en un texto que se llamó Principia Mathematica, o que ha pasado a la historia como Principia Mathematica, ¿verdad? Principios matemáticos de la filosofía natural se llamaba. Las tres leyes fundamentales de Newton, la mecánica de Newton. Y le preguntaron en un momento dado, bueno, don Isaac, ¿y cómo hizo usted para lograr eso? Y dijo, muy sencillo, me paré sobre los hombros de unos gigantes. Cuando él dijo eso, se refería precisamente a los trabajos de Copérnico, a los trabajos de Galileo, a los trabajos de Kepler fundamentalmente. Probablemente allí también estaba incluido Tycho Brahe, etcétera, etcétera, otra serie de personajes que contribuyeron maravillosamente al conocimiento de este maravilloso planeta donde nos encontramos parados y esta burbuja super gigantesca que podemos llamar universo. Me paré sobre hombros de gigantes. Y un poco reflexionando sobre eso, podemos darnos cuenta de que todos hacemos lo mismo. Todos, para ser quienes somos, nos paramos sobre hombros de gigantes que nos precedieron. Y fíjense que hasta metafóricamente vale. Cuando uno es niño, se para sobre los hombros de sus padres, que son unos gigantes, ¿no? Para aprender la vida, para aprenderla directamente y para aprehenderla con H intercalada, ¿no? De esa manera es como nos vamos constituyendo en quienes somos. Y la cosa es viejísima, es tan viejísima que los zulúes en su tradición, en su tradición tribal, tienen un término que a veces aparece, vuelve a desaparecer, se pone de moda, después deja de estar de moda, que es el término Ubuntu. Ubuntu significa yo soy la tribu. Ubuntu significa que una persona es una persona gracias a la presencia de los demás. Y ese es un principio fundamental. Buenas tardes, Wilfrido, bienvenido, bienvenido. Comentaba que la frase famosa de Isaac Newton de
muy fácil, me paré sobre hombros de gigantes para dar con las leyes universales de la mecánica. Y realmente la mecánica del movimiento de todos los cuerpos celestes, etcétera, etcétera. Y realmente es un extracto de lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Cuando nosotros somos enanitos, cuando somos unos niños, nos paramos sobre los hombros de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de los profesores, etcétera, etcétera, para convertirnos después nosotros en unos gigantes que a su vez continuamos ese baile con la vida, ese baile maravilloso que es la perpetuación de la especie, la continuidad de la especie. Por eso es que cuando nosotros hablamos y las personas preguntan, bueno, ¿y qué es la personalidad? ¿Qué es el yo? Yo les digo, bueno, esa poblada que tienes en tu mente, esa poblada que se representa en lo mental, donde están todos los personajes que alguna vez en tu vida han hecho algo que ha dejado huella. Y todas esas acciones, todas esas características, todas esas cosas son los que nos van configurando como quienes somos. En Neurocódex lo hemos simplificado de la siguiente manera, de esta forma, miren. Decimos, son 4 tipos de memoria, son 4 componentes los que nos constituyen como lo que somos desde el punto de vista mental o desde el punto de vista existencial, como seres vivos. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las acciones. Y fíjense que acá lo que tiene más peso, podríamos llamarlo de esa manera, son en primer lugar los sentimientos y las acciones. Son los que tienen más posibilidades, más influencia, más peso en lo que va ocurriendo. Los sentimientos porque son las grandes guías, la vida afectiva, sentimientos y emociones, aquí representados en estos colores del espectro caliente, ¿no? Porque precisamente ese es su peso, esa calentura, ¿no? Los pensamientos que son una adquisición muy reciente por parte de este animal que está aquí conversando con ustedes. Y las acciones que también son viejísimas, nos han acompañado durante generaciones y generaciones de seres vivos. ¿Y por qué las acciones tienen tanto peso? Porque las acciones nos conectan con el exterior. Y al conectarnos con el exterior, nosotros recibimos un feedback, una realimentación hacia nuestra base que hace que nos estemos transformando permanentemente, que estemos en ese ciclo. Y toda esta composición, que puede tener distintas formas de composición, ¿verdad?, que es lo que nos da la individualidad, la manera particular como nosotros combinamos y permutamos esos componentes, es lo que nos da la personalidad. Incluso a veces nosotros podemos incluso modificar esta cosa. Por ejemplo, cuando ustedes oyen por ahí que resuélvelo con cabeza fría, cuando uno le dice resuélvelo con cabeza fría, uno dispone las cosas así. Fíjense, esto es sumamente inestable. Si esto yo lo coloco sobre alguna superficie va a ser sumamente inestable, ¿no? ¿No? Y al ser tan inestable, por supuesto, dura poco. Por eso es que cuando uno dice hazlo con cabeza fría, tiene muy poquito chance. Es mientras planificamos, mientras estudiamos, que el pensamiento se convierte como en la guía fundamental de lo que hacemos. Y hay otro momento, que es al que me voy a referir especialmente hoy, en el cual invertimos la cosa. Invertimos la cosa, ¿ya? Como lo estoy representando acá. Entonces, la emoción es la que va a guiar al sentimiento, que va a guiar al pensamiento, que va a guiar a la acción. Un abrazo para Grace y un abrazo para Natalia, que se están reflejando acá, ¿no?
Cuando yo hago esto, al ponerme en manos de las emociones, como ya hemos hablado en otras oportunidades, yo quedo en manos de respuesta inmediata. ¿Ya? Y entonces ahora voy a ir a esta idea de qué está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Ahorita estoy revisando un viejo libro que lo estamos actualizando, que es La comunicación tiene el poder para enfermar, curar y sanar. Esperemos que pronto, ya estamos en la última revisión. Y hay un ejemplo de una señora que dice, doctor, yo leí en una revista tal cosa. Y ahora le puse, doctor, yo vi en internet la siguiente cosa, ¿no? Fíjense cómo nos ha cambiado la vida. La vida nos ha cambiado de un espacio real, material, sustancioso, ahora a un espacio virtual donde tiempo y espacio se comprimen y por lo tanto nosotros podemos hacer esta maravilla de conversar. Por ejemplo, darle la bienvenida a Belkis, ¿verdad? Un gran abrazo, Belkis, y que estando en distintos países, estando en distintas zonas geográficas de esa realidad material, nosotros podemos estar en contacto perfectamente. Gracias a esta maravilla. Ahora, así como es una maravilla, también tiene sus riesgos. Decía años atrás, creo que eran comienzos de los 90, Humberto Eco, decía, el problema a partir de ahora es que lo que nosotros hablamos en el cafetín de la universidad está en boca de todo el mundo, está en oídos de todo el mundo, de todo el planeta. Por lo tanto, cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo exprese, ¿ya? Inmediatamente es recogida por millones de personas, millones de personas. ¿Y qué dispara eso? Como les decía, la acción tiene el asunto de que es un feedback para regresar a nuestra base, que vienen millones de respuestas. Millones de respuestas. Ahora, ¿cómo selecciono yo entre esas millones de respuestas? ¿No? ¿Qué hago con eso? Y entonces fíjense que de alguna manera, al estar nosotros parados sobre los hombros en la actualidad de 4 gigantes, y los voy a mencionar, esos 4 gigantes son Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. Son 4 gigantes, 4 grandes líderes que están orientando, que están limitando y orientando nuestras posibilidades de desarrollo como seres humanos, ¿verdad? Al crear este feedback, esta espiral de crecimiento, ¿hacia dónde? Y aquí es donde viene mi preocupación. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos Facebook y vemos cualquier cosa, vemos un botoncito que dice like o me gusta. Es decir, cuando yo digo me gusta, yo estoy priorizando la emoción, yo estoy priorizando mi respuesta inmediata sobre todo el resto de mi arquitectura de personalidad. ¿Ya? Yo hubiera puesto otro botón. Es decir, yo hubiera dejado el me gusta, pero no lo hubiera puesto ni en primer lugar porque es el más importante. Fíjense que ahora todo el mundo te dice, dale like, dale like, dale like. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en la medida que tú le das like, yo subo en prestigio y después puedo subir económicamente. La otra cosa que estos gigantes nos han engarzado para que nosotros vivamos de ellos y ellos vivan de nosotros. ¿Mm? Yo hubiera puesto entiendo. Yo hubiera puesto otro botón al lado de entiendo, que es el botón de me identifico con eso.
reflexionando, poniéndome la mano en el corazón, digo sí, sí o no. Pero cuando digo me gusta, estoy corriendo el riesgo. Y es precisamente lo que estamos viendo en los que llamamos los nativos digitales. ¿Qué estamos viendo en los nativos digitales? Que viven del me gusta. Lo quiero ya. Y cuando lo dejo de querer, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que nuestro cerebro está diseñado para cambiar? Nuestro cerebro está diseñado para ¿qué nueva acción ejecuto ahora? Ya dentro de mi repertorio de posibilidades que yo tengo, de acciones, dentro de ese repertorio, ¿cuál elijo a continuación para recibir un feedback de afuera que nutra mi propio ser, que me haga un yo más consistente, que me haga un yo más amoroso y más sabio, ¿m? Para tomar mejores decisiones? ¿Ya? Es decir, ya como les decía hace ratico, la sabiduría consiste en cuando yo puedo jerarquizar, en primer lugar, los sentimientos, el corazón, lo profundo, el amor, la solidaridad, los valores, ¿m? Y que la emoción esté al servicio de esos sentimientos profundos y trascendentes, ¿m? Que generen pensamientos que yo diga, ah, bueno, las acciones que voy a tomar son acciones que me van a permitir un reforzamiento y una evolución positiva de esa estructura de personalidad. ¿Ya? Al ponerlo en manos del me gusta, como les decía, al invertir el proceso, yo estoy trabajando para crear una humanidad que es cada vez más dependiente, que es cada vez más básica, que es cada vez menos capaz de reflexionar y de razonar. Por eso es que yo les digo, yo invito a la gente de Facebook a que desplace el botón me gusta y ponga me parece compatible y me identifico, para que incorpore los sentimientos. Desde mi corazón me identifico con eso. ¿Ya? Después que he trabajado, he reflexionado, he crecido, gracias a que me pude montar sobre los hombros de unos gigantes que contribuyeron a que yo fuese cada vez mejor y mejor persona. ¿Mm? Este es el planteamiento básico. Entonces, ahora sí podemos decir, ah, bueno, vamos a echarle una miradita, vamos a hacer esto, vamos a poner el pensamiento primero, los sentimientos profundos en segundo lugar, para generar sentimiento y emociones, o sea, una acción. Y la acción es mirar, vamos a mirar, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve si queremos construir resiliencia? Si queremos construir capacidad resolutiva, si queremos construir sabiduría. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las funciones identificadas de este medio, ¿no? O de estos medios, porque son unos cuantos, pero ahorita como agarramos de ejemplo a Facebook, fíjense que eso también se pone de moda y deja de estar de moda. Y la moda es pura emoción. La de moda, Coco Chanel, la famosa Coco Chanel, decía, ella se dio cuenta que la moda era emocional, simplemente una respuesta animal, instintiva, ¿no? Y ella decía, la moda es pasajera, el estilo permanece. ¿Mm? Con lo cual, y fíjense, ella puso de moda el color negro, por ejemplo. De moda y lo convirtió en un estilo. Los años 20 del siglo pasado. Y todavía el negro sigue siendo ahora sinónimo de elegancia, de prestancia, de reflexión, de gente seria. ¿Mm? Fíjense que ahora muchos conferencistas que hacen
se visten de negro. ¿Por qué? Porque los que estudian el neuromarketing se dieron cuenta que efectivamente cuando tú presentas el negro, tú estás presentando eso. Un momento de reflexión, un momento de ir más allá de esa provocación del me gusta inmediato, sino que deja una huella. Entonces, fulanito, miren, fulanito de tal, él, wow, tremendas conferencias que da. Y se pone camisas negras como Steve Jobs. Quien se dio cuenta en los últimos tiempos de eso y lo asumió como un estilo, con su cuello alto y tal, fue Steve Jobs, precisamente, un campeón del neuromarketing, ¿no? Indudablemente, uno de los gigantes de los tiempos actuales, ¿no? Entonces, fíjense, funciones. En primer lugar, informar. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con 50, 30, 40 años atrás, ¿no? Donde tardaba tanto en llegar la noticia, ahora la noticia es inmediata, ¡pum! ¿No? Y a través de las redes nosotros podemos estar informados de todo cuanto ocurre en esta pelota, esta roca que está flotando por el universo, ¿no? Que llamamos planeta o Tierra. Informar, informo yo a los demás y los demás y me informan a mí. Entonces es un intercambio. Ya la información fluye de manera diferente. Fluye de lado y lado, ¿no? La segunda función importante que tienen estas redes es vincularnos. Uno de los aspectos fundamentales y por qué el Ubuntu es la palabra clave en todo esto. Porque a través del vínculo es que nosotros nos constituimos, ¿verdad? Ya dijimos, el abrazo que me mandan, el like que me mandan, el hola, ¿cómo estás? El saludo, todo eso hace que yo capte energía y la almacene para poder continuar viviendo, ¿no? Fíjense que en comunicación, por ejemplo, se habla mucho del acto de confirmación como un acto fundamental en el desarrollo psicológico de nosotros. La confirmación es que alguien te diga, tú existes. Cuando la mamá carga al bebé y lo mira y dice, mi amor, tan bonito, ay, qué bello, mira cómo sonríe y tal, qué sé yo. Ella está confirmando al bebé y el bebé le responde con una sonrisa. Él no tiene la menor idea de lo que está diciendo la señora, no tiene la menor idea de lo que es un sentimiento, simplemente lo experimenta, lo comienza a experimentar y ahí es donde se va constituyendo como una persona. Ahora imagínense ustedes cuando nosotros agarramos, yo lo he visto en la calle, lo he visto lamentablemente, lo he visto, un bebé que no habla todavía, un bebé que no camina todavía y que mal sostiene en sus manos un equipo electrónico donde está viendo movimientos, luces, etcétera, etcétera. ¿A quién está amando? ¿A quién está amando? Está amando al aparatico. El aparatico termina siendo indispensable para él porque es un sustituto de mamá, es un equivalente de mamá. Ahora tiene dos mamás. La mamá es esa biológica que se mueve, que camina, que pega gritos, que viene, lo carga, que lo ama, que lo quiere, que lo protege. Y ese aparatico que lo conecta con el mundo entero. De tal manera que cuando está un poquito más grande, él puede empezar a entrar y queda ahí fascinado y los estudios demuestran que queda adicto a ese aparato. Y bueno, ya la función de vincularse quedó pervertida y la función de informarse se perdió. Pues no se está informando de nada, es lo que está simplemente siendo confirmado y siendo aceptado, porque la otra cosa es que como el aparatico o todos estos aparatos no te dan un feedback directo, pues simplemente te están aceptando.
te están aceptando y yo hablo con la computadora y le digo, tú me quieres, ¿no? Es decir, ya yo prolongo y hago un vínculo amoroso con ese instrumento. Por ejemplo, cuando yo redacto, que a mí me tocaba redactar en la época de las máquinas, y cuando uno se equivocaba, tenía que volver a empezar otra vez la hoja, y ahora digo, qué maravilla, amo la computadora, y la computadora me ama a mí, porque gracias, en este caso, a Microsoft y a Apple, me facilitan pues esa cosa. Entonces termino amando a Apple, termino amando a Microsoft. Tercera función, puedo trabajar a través de este medio. ¿Ya? Entonces, ok, entonces si el trabajo está un poquito flojo o tal, o bueno, sí, me quedo en mi casa, pero puedo trabajar. De tal manera que al poder trabajar y al poder ganarme un dinerillo por allí, pues yo tengo más aprecio todavía por esa red y por el instrumento que me permite acceder a esa red. Después, me permite superarme, porque de repente, hace una hora y media atrás, estaba viendo una charla maravillosa que dio un médico que se ve muy bien formado, muy bien, ¿cómo se llama?, conocedor del asunto, actualizando los tratamientos del COVID-19. Ay, media hora duró y media hora yo estuve agarrando, ok, esto no lo tenía tan profundamente instalado, esto no lo sabía, sí, esto confirma lo que yo he recibido, ¿no? Y así me permite entonces tener más conocimiento, tener más sabiduría, ser mejor persona, ¿ya? En tanto que como médico, por ejemplo, entonces estoy en capacidad de si un paciente, por ejemplo, está enfermo, yo darle, bueno, mire, va a tomar esto, va a tomar el zinc, va a tomar la vitamina C, va a tomar esta serie de cosas y entonces se enriquece el proceso. Un gran abrazo, Patti. Aquí estamos nuevamente, sí. Ok. Otro me permite consultar. ¿Mm? Me permite consultar. ¿Ya? Ya nosotros tenemos también nuestra consulta al aire y la gente, bueno, yo tengo ya unos cuantos años trabajando con telemedicina, pero en todo caso, fíjense, me permite que yo también pueda hacer consultas, ¿no? Por ejemplo, este médico que le estaba hablando de la charla, bueno, no, como era diferida, no lo podía consultar, pero he participado, por ejemplo, de conferencias en vivo donde al conferenciante le pregunto, oye, pero ¿y a ti te parece esto? O explíqueme un poquito mejor eso que no lo entendí. ¿Mm? Me permite consultar y me permite divertirme. ¿Mm? Me permite divertirme. Anoche, por ejemplo, estuve en una exposición fabulosa que se hizo en Europa hace un par de años, fíjense, hace un par de años, en una galería muy famosa, sobre Jean-Michel Basquiat, uno de mis artistas plásticos favoritos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eran como unos 80 cuadros de distintos formatos, que bueno, era un placer mirar cada uno de esos cuadros. Y tiene la ventaja que, por ejemplo, enfocaban uno de los cuadros que a mí más me impresiona, porque si algo interesante logró Jean-Michel fue, por ejemplo, poner verdes al lado de rosas, que eso clásicamente no se hace, sería una barbaridad, y queda hermosamente casado los dos colores. Entonces, ¡pum! Ahí lo paro. Paro la visita y me quedo contemplando y digo, bueno, ¿dónde está? Es por el tamaño. No, es porque le puso un negro más abajo y entonces eso le quita peso a los colores. Entonces, me entretengo y pasé una hora visitando esa galería. ¿Mm? Esa galería. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Un gran abrazo, Josefa. Bienvenida.
Entonces fíjense las funciones principales de esta maravilla tecnológica que dependiendo ahora sí de cómo lo usemos, se va a convertir en una fortaleza o se va a convertir en una amenaza terrible. ¿Ya? Se ha venido convirtiendo en amenaza terrible para los jóvenes que se meten en esta red sin supervisión de personas, de gigantes, para utilizar la metáfora de Newton, ¿verdad? De gigantes que lo supervisen y le digan, ey, espérate, que ese camino es un camino que te lleva a la destrucción. La manía del me gusta, por ejemplo, eso es un peligro, eso es un peligro. Porque entonces todo depende de cuántos me gusta, si gusto o no gusto. Ahí estamos en el proceso de confirmación. ¿Ya? Y por eso quizás es que fíjense, ya los países avanzados están tomando medidas serias con respecto al uso, sobre todo de las redes sociales. Japón, que es como la cuna de toda esta aparatología, están a punto, o no sé si ya lo aprobaron, de una ley que impida que algún joven antes de los 15 años pueda manejar independientemente estos instrumentos. ¿Qué hacen? A los pequeños, cuando ya están en edad escolar, para el colegio, para las actividades propias del colegio, pueden usar los instrumentos. De tal manera que fíjense hacia dónde lo dirigen. Bueno, este es un instrumento que va a servir para que tú te informes, que va a servir para que tú labores, que va a servir para que tú te superes, que va a servir para que tú puedas consultar, fundamentalmente. Y de vez en cuando divertirte. Cuando ya yo a ese cerebro en plena expansión, crecimiento, pero que ya está en la última etapa de expansión y crecimiento, muchacho de 16, 18 años, ya lo proveo de esto, el riesgo de adicción es mucho menor. Y no solo el riesgo de adicción, la adicción a la emoción. La adicción a que yo me convierta en una víctima del me gusta. A la recompensa inmediata, sino que entonces yo sí puedo sedimentar sentimientos poderosos sobre los cuales monto emociones positivas que me lleven a la reflexión y que me lleven a acciones que sean realmente consistentes. ¿Ya? Como les decía, hay de todo en la red. El doctor Google tiene información de todo. Hasta hay una que llaman la Internet profunda o la Internet diabólica, ¿no? Donde los delincuentes, maleantes, perversos, etcétera, etcétera, tienen dispositivos, tienen programas, tienen distintos dispositivos para captar gente ingenua, esa es la razón por la cual también en repetidas ocasiones he señalado que hay menos peligro en que usted agarre un niño de 7, 8 años y lo mande a otra ciudad solo para que compre el pan, por ejemplo, y se regrese. Hay mucho menos peligro en esa acción que dejarlo solo con un equipo de estos electrónicos que le permite comunicarse con quien sea. ¿Por qué? Porque, como dicen por allí, la curiosidad mató al gato. Deep Internet, me aclara aquí Wilfrido, exactamente, lo que llaman la Internet profunda, la Deep Internet. Nunca, les confieso, que muchos amigos me han hablado de ella y he oído muchísimos comentarios, pero yo nunca he entrado ni sé cómo entrar. Ni quiero entrar tampoco, no vaya a ser que me viralicen o algo por el estilo, ¿no? No me interesa ese mundo, ¿no? Y el mensaje claro y contundente es ese.
que ese mundo no nos interese. Recuerden lo que hemos también confirmado con el uso de las drogas. Y esto es una droga. Una primera dosis ya es una sobredosis. ¿Por qué? Porque usted le está dando a su cuerpo una sobredosis de los circuitos de recompensa inmediata que son nuestro sistema instalado para que nosotros no nos olvidemos de algo y vayamos automáticamente a ello. Ese es el peligro de las sustancias, productos y medios adictivos. ¿Ya? Por lo tanto, mucho cuidadito con eso, mucho ojo, y fíjense qué es lo que nos hace sabio, qué es lo que nos hace crecer. Conocimiento filosófico, conocimiento científico, conocimiento ético, moral, arte. Eso es. Enseñemos a nuestros pequeñitos, nosotros los gigantes, enseñemos a nuestros enanos a navegar por allí. Que aprendan a navegar, que aprendan muy bien. Recuerden, antes de los 15 años, no se dejan solos con estos instrumentos, ¿ya? Y estemos pendientes. Aprovechemos que nos cambió la profesión. Un gran abrazo para Floren. ¿Ah? Doctores, en un castigo a un hijo por el motivo que sea, debería ser parte del mismo el retirarle el teléfono mientras dure el teléfono. O sea, mientras dure el castigo. Bueno, fíjense. Hay dos principios fundamentales en esto de lograr las recompensas que puedan llevar a la motivación, porque aquí vamos a hablar de motivación. ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo que es la motivación? La motivación es el puente que se crea entre una emoción y un pensamiento que conduce a una acción. Eso es lo que es la motivación. Por eso mucha gente se desmotiva con mucha facilidad, porque se queda en la emoción. No te puedes quedar en la emoción. Cuando experimentas una emoción, tienes que, si quieres motivarte por el estímulo correspondiente, tienes que desplazarte al pensamiento y decir, ¿cuál es la acción futura que hace que esta recompensa se mantenga? Así funciona la cosa. Por eso es que yo insisto, en este enfoque ultramoderno, ya no podemos analizar las cosas independientemente, porque son los puentes entre los distintos componentes de la personalidad lo que nos dan la personalidad. Es un sistema en acción, no es un grupo de agregados, ¿no? Entonces, por lo tanto, fíjate, Floren, cuando yo castigo, esto se han hecho muchísimas investigaciones. ¿Cuál es la tendencia? Frente al castigo, un 30% de la población responde positivamente. Frente al castigo. 30%. De cada 10, 3 responden al castigo con la indicación de lo que se espera de ellos. Cuando uno da una recompensa, es decir, das una emocionalidad positiva que lleve a un sentimiento noble, ¿ya? Y que sea el sentimiento noble el que se monta sobre la emoción, responde positivamente el 80% de las personas. ¿Qué nos dicen estas dos cifras? Que hay un 10% de personas que responden a las dos. ¿Ya? Hay un 10, ahí en ese solapamiento, hay un 10% de personas que responden tanto al castigo como a la recompensa. Ahora, ¿cómo sé yo si mi hijo pertenece al 80 o pertenece al 30%? ¿Ya? O a ese 10 que queda guindando por allí, ¿no? Con las pruebas, con la evidencia, con la vida. Si usted lo castiga y hace caso, está bien. En última instancia, recurre al castigo. Si usted lo castiga y no hace caso, busque la recompensa.
Busque motivar. ¿Qué es motivar? Te llevo de esa emoción a un sentimiento noble. Por ejemplo, es que yo me quiero comer un dulce porque el dulce me gusta. ¿Y el dulce por qué te gusta? El dulce te gusta porque el cuerpo humano necesita la glicemia. Si yo me alimento bien, yo voy a ser una persona cada vez más saludable. Ese es el sentimiento. Ahora voy al pensamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Bueno, como un alimento, ¿verdad? Que sea ligeramente dulzón y que sea nutritivo. Y cuando pueda, educo mi gusto para que no le guste el dulce, sino para que le guste el tono natural de los alimentos. Pasó conmigo. O sea, a mí me gustaba mucho el dulce, me gustaban las carnes fundamentalmente y pensaba que los vegetales eran para los conejos. Y hoy en día es una historia completamente distinta desde el gusto. Es decir, cuando uno se motiva y empieza a ejecutar las acciones que enriquecen los sentimientos, se va creando un feedback dentro de nuestra personalidad que va haciendo las cosas cada vez mejor. Eso es lo que llamamos aprendizaje y crecimiento. Terminamos dominando aquello que vamos conectando corazón-acción. Aquí Dianita nos dice, ¿hay algún rango de horas que yo diga de esto ya es peligroso porque podría hacerme adicta sin darme cuenta? Sí, hay investigaciones que están apuntando a no más de 2 o 3 horas al día frente a estos aparatos. Claro, quien trabaja con estos aparatos. Ahora los colegios a distancia están utilizando estos aparatos. Bueno, ahí tenemos que considerar que vale el esfuerzo. ¿Por qué? Porque, como ya le decía, igualito nos vamos a enamorar. Igualito esto va a terminar sustituyendo al mundo real. Es el destino. El ser humano vamos a valorar más el espacio virtual que el espacio físico. Eso es inevitable e indetenible. Ahora, lo que tenemos que cuidarnos, así como nos cuidamos el espacio físico, ¿verdad? Es decir, no cruzamos una calle sin mirar el semáforo, etcétera, etcétera. También tenemos que cuidarnos, por ejemplo, la luz azul. Tenemos que cuidar la luz azul. En la noche, por ejemplo, Diana, esto también lo han podido comprimir, enlatar, que es que en lugar de dejar los aparatos prendidos durante la noche, apagarlos. Nosotros apagamos el conector, ¿cómo que se llama? El aparatico, el aparatico que nos conecta. Ese lo apagamos en la noche y lo prendemos en la mañana. ¿Ya? Celulares, todos esos aparatos se apagan. Los apagamos antes de irnos a acostar a dormir y los prendemos en la mañana. ¿Ya? Como mecanismo de seguridad y de protección frente, por ejemplo, a los rayos que sabemos que están ahí presentes, como en el mundo físico están el coronavirus, por ejemplo. O sea, eso forma parte de la vida. ¿Está bien? Entonces, 2 o 3 horas, Diana, es lo que están recomendando, sobre todo las asociaciones de pediatría norteamericana, que está trabajando mucho en esto, los japoneses, la gente que está haciendo ejercicios sobre contaminación electromagnética, etcétera, etcétera. Belkis, ¿cómo trabajar con un joven la adicción al juego virtual? Siempre dice que allí tiene los amigos. Sí, los amigos tienen su tiempo también. Hay tiempo de amigos, hay tiempo de ¿cómo se llama? De otro tipo de responsabilidades, porque la otra cosa es que con él me gusta, me hago responsable de, ese sería otro botón que sumaría yo, Facebook, tómenlo en cuenta. Yo pondría, así como he estado diciendo, pondría uno, me responsabilizo, me comprometo, ¿ya? Es decir, tenemos que incorporarnos a la red de distintas maneras. De tal manera que cuando ya están adictos, ¿y cómo reconoce la adicción? Porque en lo que se lo quita le da un ataque.
Bueno, ahora, por ejemplo, hay muchos jóvenes que amenazan hasta con la muerte. Y hay muchos que lo han intentado y hay muchos que lo han logrado. Pero ya esos están adictos. Ya cuando está adicto, ayuda profesional. Ahí no hay tutía. Y yo diría psiquiátrica, ni siquiera psicológica. ¿Ya? Psiquiátrica y psicológica. ¿Ya? Porque ya allí están cambiados los circuitos neurológicos y él no lo puede detener. Ya no está en sus manos. Ya no está en sus manos. Eso de que son los amigos, son excusas. Son las mismas excusas que da el que es adicto a la cocaína, el que es adicto al cigarrillo, el que es adicto al alcohol, el que es adicto, ya es un adicto más, y los adictos requieren ayuda profesional porque además la medicina se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años y tenemos muy buenas respuestas para ello. Ya, a ver, ahí sí, ahí no hay que, es como cuando uno trabaja en emergencia y te llega una persona con un huequito en el estómago, chiquitico y tal, y tú sabes que es una bala. Tú no le preguntas el nombre, tú le preguntas el nombre después que salga el quirófano. No te vas a poner a hacer una historia ahí, ¿no? ¿Ya? O si llega alguien con un miembro cortado o alguna cosa, ¿no? Por supuesto. Cuando ya los muchachos están adictos, eso es una emergencia médica. ¿Ok? Ya hay que entenderlo así. A pesar de que se abarroten los servicios de psiquiatras y psicólogos. Bueno, que se abarroten, que se abarroten. Pero la manera de sacarlo ya es mucho más compleja y tienen que caer en manos, pues, o sea, caer en manos no, recibir la oportunidad de resarcir su vida, que hoy en día lo podemos hacer y bastante bien. Lo hemos hecho muchísimas veces y ya hay muchísima experiencia en el mundo rescatando. Omidre, hola Omidre, un gran abrazo, mi compañera de lucha. Omidre es endocrinólogo, excelente endocrinólogo. Me gusta esa opción, me responsabilizo. Entonces, bueno, ¿cuál es la invitación? Le escribimos a Facebook, vamos a escribirle a Facebook, a Instagram, a todo eso, que corran el me gusta y pongan me responsabilizo, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, déjame pensarlo. Y así nos hacemos humanos. De esa manera sí somos humanos, porque el ser humano proyecta la vida y nosotros somos seres de transformación. Acuérdense de esto. Esta maravilla de la tecnología biológica nos permite transformar la realidad. Y esta maravilla que llamamos frente nos permite darle las instrucciones adecuadas a este órgano para transformar la vida en la dirección que nosotros queramos, con sabiduría, con responsabilidad, con ética. Bueno, mis queridos amigos, creo que por hoy está bueno, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, algún comentario, ya para que nos vayamos despidiendo.